¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos. Vamos a revisar este tema, este nuevo tema, la sesión número 7, textualidad. Vamos a ello. Bueno, en este tema ahondaremos un poco sobre qué es aquello que hace a un texto un texto. Vaya la redundancia, quiere decir textualidad, ¿no? Eso es un tema muy importante porque hay ciertas características que se tienen que tomar en cuenta para saber cómo se conforma un texto y qué se entiende por textualidad. Se entiende por textualidad el conjunto de propiedades por las que distingue un texto, acto comunicativo con sentido pleno, de lo que no lo es, ¿no? Esa sería la primera idea, ¿no? La textualidad es todo aquello que hace un texto, texto. Así de sencillo, ¿no? Bien, hay algunas características importantes que se centran en el texto como tal, ¿no? Que son dos, la cohesión y la coherencia. Vamos a ver qué es eso, justamente. La cohesión se entiende como la propiedad textual por la que las secuencias oracionales que componen la superficie textual están interconectadas a través de relaciones léxico-gramaticales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como ya hemos visto en sesiones anteriores, nos hemos dado cuenta que hay oraciones, nexos, frases que van ideas principales y secundarias que son coordinadas, subordinadas, ¿no? Que dependen una de la otra. La cohesión hace referencia justamente a eso. Cómo está estructurado de forma lógica y de forma lógicamente sintáctica o lógicamente gramatical, ¿no? De forma ordenada un texto. Eso es lo que quiere decir la cohesión, ¿vale? La cohesión es aquello que nos ayuda a saber cómo se debe de escribir de forma lógica en un texto. Que primero va a haber, primero es el sujeto, luego el verbo y luego el objeto, por ejemplo, ¿no? Que la oración se divide en sujeto y en predicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas normas de la gramática y de cómo se debe de escribir pertenecen a la cohesión. La coherencia es aquella por la que la interpretación de la información ofrecida por el texto no entra en contradicción con la información del mundo, ¿no? Sobre todo aquí ya no es a nivel escrito, sino es a cómo se entiende, cómo se interpreta. Esa es la coherencia, ¿vale? Ya no depende tanto de cómo está escrito, sino lo que está escrito, aunque tenga un buen orden, no tenga contradicción o conflicto, ¿no? Les voy a poner un breve ejemplo. Hay una oración. Oración puede estar muy bien escrita a nivel gramatical, pero puede que no se entienda. Por ejemplo, las incoloras ideas verdes duermen en mi mente. Dirán, tiene un sujeto, tiene un predicado, tiene un verbo, tiene un orden sintáctico correcto, pero no tiene una coherencia. No se interpreta, no se entiende bien lo que quiero transmitir. Entonces, un texto debe tener tanto la cohesión como la coherencia, ¿vale? Tiene que estar bien escrita, con un cierto orden gramatical, y tiene que entenderse o interpretarse de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre la cohesión y la coherencia, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente punto. Lo que hace a un texto. Ya vimos que lo es la coherencia, la cohesión que se centra en el texto. Ahora bien, hay otro punto que se centra en los interlocutores. En la comunicación o en la transmisión de los mensajes, ¿vale? Va a haber un emisor y un receptor, ¿vale? Y estos se llaman interlocutores, ¿vale? Porque pueden pasarse un mensaje, ¿no? Y contestar ese mismo mensaje, ¿no? Entonces,
hay un input y un output a la hora de comunicarse que hace que ellos ambos sean interlocutores. Ahora, ¿de qué depende que un texto sea un texto a través de los interlocutores? Pues depende de algo que se llama intencionalidad comunicativa, así se le llama, ¿no? Que hace referencia al objetivo propuesto por el emisor, por quien emite el mensaje o quien escribe el texto. Siempre cuando yo quiero escribir algo, debo de tener una intención comunicativa, un objetivo, algo que quiero transmitir. Eso es aquello que le da también fuerza a un texto, lo hace ser texto, tiene un objetivo, hay una intención comunicativa por parte de quien escribe ese mensaje, quien escribe ese texto, ¿no? Bien, ese sería uno, ¿no? Otra característica que se centra en el interlocutor es la aceptabilidad, ¿no? Esta es entendida como el grado de tolerancia con el que el destinatario se acerca al texto para dotarlo de sentido. Ahora bien, no solamente depende de cómo el que escribe el texto tiene su objetivo, sino también depende de ciertas características y facultades que debe tener quien lee ese texto, quien recibe ese mensaje, ¿no? Qué tanto puede entender ciertos tipos de palabras, qué tanto es su capacidad para escuchar, para leer, para interpretar la información. Eso se llama aceptabilidad, ¿no? Ambas, tanto la intención del emisor como la aceptabilidad del receptor, hacen al texto, ¿vale? Precisamente, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, pero para fines prácticos, esas son las características básicas, ¿no? Centradas en los interlocutores, ¿vale? Vamos con esta última parte, que sería las que están, aquellas características que hacen a un textualidad, ¿no? Relacionados con el emplazamiento del texto en la situación. ¿Cómo es esto? Bueno, verán, un texto también puede tener características en cuanto a qué época está situado y cuál es el contexto en el cual se sitúa. No es lo mismo que yo escriba un texto hoy en día, la gente lo va a interpretar de una manera, a que yo haya escrito un texto en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? En aquella época donde la iglesia era lo más importante en Europa, ¿no? Ahí la gente lo va a interpretar de otra manera. Dirán, la comunicación no siempre ha sido la misma, ¿vale? Hoy en día, como hace algunos siglos, ¿vale? Como cambia la comunicación, cambia la forma de transmitir las ideas, cambia la forma de escribir algo, cambia la forma en que yo interpreto la información. Eso se llama, en parte, el contexto, ¿vale? Que tiene un texto. Y este contexto se divide en tres partes. La primera es la situacionalidad, ¿vale? Que no es otra cosa más que el contexto, que remite a las coordenadas espaciotemporales que tiene lugar el texto y que hace que un texto sea pertinente en el contexto que aparece. Justamente parafraseando un poco lo que dice aquí, es lo que les acabo de explicar, ¿no? Un texto tiene cierto impacto en una época y que en otra, ¿no? Depende de cómo yo quiera escribir un texto y en dónde lo escriba y a quién vaya dirigido y en qué momento de mi vida me encuentre, tiene cierto impacto, ¿vale? Ahora bien, también está otro que se llama informatividad, ¿no? Que esta se entiende como el factor de la novedad informativa que motiva el interés por la recepción de un texto. Cuando yo escribo un texto tengo que pensar en el destinatario,
¿no? Y pensando en el destinatario o a quien lo va a leer, ¿vale? Tengo que hacer que ese texto sea de su interés. Hoy en día, los textos que más interesan, bueno, dependiendo del área del conocimiento que yo busque, ¿no? Pero un texto fácil, un ejemplo fácil son las noticias, ¿no? Es un texto persuasivo, ¿no? Y ese texto usualmente tiene estrategias para que sea de interés para todo el público, ¿vale? Para la gente que ve las noticias o que las lee en el periódico, ¿vale? Entonces, de cierta forma, la información tiene que tener ese toque de novedad, ¿no? Eso es la informatividad, ¿vale? Y ya por último tenemos la intertextualidad, ¿vale? Que esta es una de las características más sobresalientes, ¿no? De cómo se relaciona el texto. Esta es referida a la necesaria relación del texto con otros textos del mismo tipo. Dicha norma hace referencia al texto de que la producción e interpretación de un texto depende del conocimiento que se tenga de textos anteriores o relacionados con él. Chicos, siempre cuando explico la intertextualidad, yo quiero que ustedes de cierta forma piensen en los easter eggs, por ejemplo, en las referencias, ¿no? Un easter egg, por ejemplo, en una película o en un videojuego, es cuando puedes ver algo que hace referencia a otro videojuego o que hace referencia a otra película. Por ejemplo, si ustedes han visto Los Simpsons, los Simpsons hacen muchas referencias a otras series, a otras películas, incluso a videojuegos, ¿no? Eso se llama intertextualidad. Si nosotros lo pensamos, si yo leo un texto, puede que ese mismo texto hable de otro texto, o que cuente acerca de otro texto. Eso se llama intertextualidad. También eso es una cierta característica que le da a un texto la propiedad de ser texto, ¿vale? Precisamente, ¿no? Cuando hace referencia a otros más. Por ejemplo, en la literatura es muy común, por ejemplo, las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? Hacen referencias a cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos easter eggs, esas referencias se le conoce en el mundo del texto académico o literario como intertextualidad, ¿vale? Entonces, esas serían las tres características que hablan sobre el emplazamiento de un texto según la situación. Ya hemos visto todos, ¿vale? Sus características, y es lo que hace texto a un texto. Muchas gracias.